Otra parte importante de Cinema 4D es el panel de deformadores. Es un grupo de elementos que nos van a ayudar a darle una forma más definida a alguno de los objetos que estemos trabajando, ya sean a los objetos primarios o también estructuras que ya tengamos más avanzadas. Vamos a empezar creando un cubo, al cual le vamos a aumentar el número de segmentos en 50 en cada uno de sus lados. Es sumamente importante precisar este punto, ya que los modificadores van a trabajar de manera ideal sobre un objeto que tenga mucha subdivisión. En este caso, empezaremos con la herramienta de doblar, para la cual vamos a estirar un poco la figura, de manera que la explicación sea un poco más precisa. Dentro del panel de atributos, vamos a seleccionar la opción de ajustar a padre, para que el modificador se ajuste a las medidas exactas que tiene la figura. Lo único que tenemos que hacer es modificar dentro del panel de atributos la opción de fuerza para poder ver de qué manera trabaja este modificador. De la misma manera, ajustando la opción de ángulo, podemos modificar el sentido que tiene la figura que estamos trabajando. Tan simple como eso. Ahora tomaremos la opción de enroscar, la cual, al igual que el resto de modificadores, debemos incluir dentro del objeto primario. De la misma manera podemos ajustarlo a padre, y la manera en la que se desenvuelve este modificador es tal cual lo menciona su nombre: enrosca la figura. Creo que para aquellos que están buscando modelar alguna especie de tornillo o algún objeto con rosca, están encontrando la respuesta a sus preguntas. Vuelvo a decir que para el objeto que estamos modelando tenga una figura mejor definida, es importante que el objeto primario tenga el mayor número de segmentos posibles. A mayor cantidad de segmentos, más finas van a ser las intersecciones de las figuras. Al igual que el resto de modificadores, debemos incluir dentro del objeto primario. Y para obtener la forma que buscamos con este modificador, lo único que debemos hacer es modificar los valores del panel de atributos, de acuerdo a la forma que estemos buscando generar. Vemos ahora la opción de corrección. Mismo procedimiento, la incluimos dentro del cubo. Es importante tener en consideración que para usar esta opción debemos seleccionar alguna de las formas de selección, tal como lo hacemos con un objeto editable. En este caso estamos utilizando la selección por lados, de manera que, como podemos apreciar, podemos ir modificando el objeto primario tal como si fuera un objeto editable, con la diferencia de que aún mantenemos un objeto primario y podemos modificar su forma inicial en el momento que lo necesitemos. Ya puede ser el tamaño original o la forma del canto. Tenemos ahora la opción de esferizar, que tal como indica su nombre, simplemente nos da la opción de poder convertir cualquiera de las figuras que estemos trabajando en una esfera. Veremos ahora la opción de desplazador. Para este ejemplo vamos a crear un objeto plano, al cual le vamos a aumentar en 50 a cada uno de los segmentos que tiene por lado. Generaremos el desplazador, lo ingresamos dentro del plano y seleccionando la opción de sombreado, modificaremos la pestaña de shader y seleccionaremos la opción de ruido. Y tal como podemos ver, lo que nos genera el desplazador es una especie de textura, de acuerdo a la opción que vayamos seleccionando. En este caso utilizaremos esta opción para el ejemplo. Aumentaremos la escala global en un 500%. Tenemos una superficie bastante similar a una superficie marina o acuática. Y si es precisamente que lo que estamos buscando crear es una superficie de este tipo, si queremos darle movimiento, lo único que tenemos que hacer es modificar la opción de velocidad de animación. En este caso le daremos el valor de 1. Le daremos reproducir a la escena y como podemos ver, tenemos una superficie que se asemeja bastante al movimiento del mar, o al menos del agua. Iremos a la opción de hinchar, la cual incluiremos igual dentro del cubo. Ajustaremos a padre y lo que hace es permitirnos crear este tipo de movimiento. Tenemos ahora la opción de FFD, que proviene de las siglas en inglés Freeform Deformer, la cual quiere decir deformador de forma libre. Para este ejemplo vamos a disminuir la cantidad de segmentos que tiene el cubo. Incluiremos el deformador dentro del cubo. Tal cual trabajamos con un objeto editable, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuevamente la opción de puntos, para ver que los puntos de esta especie de malla o de jaula se activan, para poder trabajar el objeto de acuerdo a lo que necesitamos.
tal como dice su nombre, de una forma bastante libre. Si necesitamos darle mayor detalle a la figura que estamos trabajando, simplemente aumentamos la cantidad de puntos por cada uno de los lados de esta malla. Iremos ahora con la opción de Jiggle, la cual nos va a generar una especie de rebote cuando algún objeto tenga movimiento. Para que pueda apreciarse vamos a generar una pequeña animación. Ubicaremos el cubo en esta posición inicial para luego darle una posición final. Como vemos aquí ya tenemos una animación creada. Simplemente va de un lado a otro siguiendo lo que le indica cada uno de los keyframes. Pero al incluir el deformador dentro de esta forma, veremos que la animación tiene un final distinto. Como podemos apreciar, esta opción solo trabaja con algún elemento que tiene un movimiento animado. Iremos ahora a la opción de envolver spline. Aumentaremos el tamaño de esta figura para que pueda apreciarse de mejor manera. Luego crearemos un spline de hélice y lo ubicaremos en esta posición. Lo estiraremos un poco y lo que permite hacer este modificador es cubrir el spline con la forma que inicialmente hemos creado. Incluiremos el deformador dentro del objeto que inicialmente hemos creado. Y a continuación, dentro del panel de atributos de este deformador, incluiremos la hélice que finalmente hemos creado. Se nos forma inicialmente una figura bastante abstracta. De manera que para poder apreciar la figura tal como queremos crear, debemos modificar el eje en más Z. Y tal como podemos apreciar, la forma inicial del cubo envuelve al spline. Y lógicamente las bondades del panel de atributos nos permiten generar el movimiento o la forma exacta que necesitamos de este objeto. Es poco probable que varias de las opciones que tenemos en este panel sean utilizadas. En este caso ganaremos tiempo y veremos estrictamente las que sí considero que pueden ser utilizadas, para lo cual nos vamos a situar finalmente en estas dos opciones, tanto en colisión como en suavizado. Empecemos con colisión. La ubicaremos dentro del cubo, pero para poder apreciar la manera en la que trabaja esta opción necesitamos crear otro elemento. En este caso trabajaremos con una esfera. Haremos la esfera hacia un lado. Y seleccionando el deformador dentro del menú de atributos seleccionaremos la pestaña de colisionadores para incluir dentro de esta ventana la esfera que finalmente hemos creado. Veremos que una vez acerquemos esta forma buscando la colisión con el cubo, lo que genera el deformador es generar en el objeto que tiene el deformador la forma del objeto que lo va a colisionar. Y finalmente veremos la opción de suavizado, la cual básicamente suaviza todas las esquinas que tiene el objeto que estamos trabajando, tal como podemos apreciarlo ahora. Si es que tenemos un objeto editable, podemos modificar cualquiera de sus características iniciales y luego activando el deformador podemos ver la manera en la que trabaja. De esta manera llegamos al final de esta clase. Hasta la próxima.